Muy buenas. Arrancamos con un análisis a fondo para desentrañar un texto sociológico clásico y francamente fascinante, El Estado y la pobreza, de Emilio Tenti Fanfani. Ojo, porque entender cómo ha intervenido históricamente el Estado en la sociedad no es un simple ejercicio de memoria, es escarbar en el mismísimo ADN de nuestros sistemas modernos de salud y asistencia. Así que vamos a desglosar las claves que explican cómo diablos hemos llegado hasta el modelo actual. Bueno, entremos de lleno en materia con una pregunta que es el núcleo de todo esto. ¿Es la asistencia social un favor o es un derecho? A simple vista, claro, parece la típica duda filosófica, pero Fanfani nos demuestra que es una cuestión puramente histórica. Hay una especie de narrativa de mito contra realidad, cuando hablamos de la caridad estatal en el pasado. Solemos asumir que las políticas sociales siempre han estado ahí de una forma u otra, pero la verdad sobre cómo trataba el Estado a los más vulnerables en sus inicios es radicalmente distinta. Y bastante sorprendente, la verdad. Punto número 1. El Estado y la pobreza. Imaginemos por un segundo la administración pública hace un par de siglos. Resulta que no había un Ministerio de Sanidad separado del de Educación, ni una cartera específica para la tercera edad, nada de eso. Históricamente, todas las necesidades sociales se metían en un único y gigantesco cajón desastre, completamente desorganizado. Si alguien caía enfermo, si los niños no tenían escuela o si los ancianos terminaban en la indigencia, todo eso iba a parar al mismo saco de la pobreza general. Era una amalgama inmensa de problemas sin respuestas específicas. Y justo aquí entra en juego un concepto sociológico absolutamente vital, la especialización. Este es el proceso por el cual el Estado, al ir modernizándose, empieza a separar ese gran saco de problemas. Comienza a crear sistemas distintos. Surgen las escuelas públicas por un lado y los hospitales por otro, pensando en cubrir a la gran mayoría. Pero claro, la pregunta del millón que plantea Fanfani es inevitable. ¿Qué pasa con los que se quedan fuera de la red? Los que no encajaban en este molde estándar necesitaban obviamente otra salida. Pasamos al segundo bloque, la sociedad de beneficencia. Viajamos por un momento al año 1823 en Argentina. Bajo el impulso del entonces ministro Bernardino Rivadavia, se funda la Sociedad de Beneficencia. Esta fue la primera gran respuesta institucional, el primer intento medianamente organizado desde el poder para hacerse cargo de los marginados. Pero, como veremos, estaba estructurado de una manera, digamos, muy particular. A ver, lo realmente alucinante de esto es la paradoja absoluta que representaba la institución. Por un lado, era un organismo creado por el Estado, o sea, tenía todo el sello oficial y la autoridad pública. Pero por otro lado, en la práctica, funcionaba exactamente igual que un club privado súper exclusivo. Era una especie de híbrido institucional rarísimo, donde la línea entre lo público y lo privado estaba borrosísima. Y os preguntaréis, ¿quiénes llevaban el día a día de todo este entramado? Pues la respuesta nos dice muchísimo sobre la mentalidad de la época. La sociedad estaba dirigida exclusivamente por damas de la alta sociedad. En aquel entonces la asistencia social se veía estrictamente como un asunto de mujeres. Se creía a pies juntillas que las mujeres de la élite tenían una especie de sensibilidad especial, un corazón distinto que las hacía las únicas verdaderamente capaces de lidiar con la pobreza. Pero atención a esto, porque aquí Fanfani saca a la luz su tesis financiera central y desmonta de un plumazo unos cuantos mitos. Aunque estas damas vendían su labor como filantropía privada y caridad nacida de sus propios bolsillos, los libros de cuentas decían otra cosa. La abrumadora mayoría de los fondos salía directamente de las arcas del Estado. Básicamente se está usando el dinero de todos los ciudadanos para generar prestigio privado y mantenerse como las grandes benefactoras de la sociedad. Un negocio redondo, vamos. Tercer punto en nuestra hoja de ruta, internación y moralización. Para entender de verdad cómo manejaban estos fondos, hay que fijarse en su lógica, que se sostenía sobre dos pilares. El primero era la internación o segregación. Si caías fuera de la red principal, ya fueras un huérfano, alguien en pobreza extrema o con problemas de salud mental, la gran solución era separarte físicamente del resto. Te encerraban en asilos o casas de expósitos. La idea no era integrarte en la comunidad, ni mucho menos. Era aislarte, esconderte, para poder controlarte o curarte lejos de la mirada pública. El segundo pilar era la moralización. Y este concepto es importantísimo. La ayuda jamás, repito, jamás, estaba garantizada por el mero hecho de necesitarla para sobrevivir. Era totalmente condicional. Literalmente la llamaban premios a la virtud. Solo se ayudaba a los que eran obedientes, a los que trabajaban sin rechistar y demostraban una sumisión absoluta ante sus benefactoras. Así que el meollo de la cuestión es este. Para estas élites, la pobreza no era en absoluto un problema económico. No querían ni oír hablar de salarios de miseria ni de falta de oportunidades. Barrían las causas estructurales debajo de la alfombra. Para ellos, ser pobre era simple y llanamente un fracaso moral. Asumían que si estabas en la miseria era porque te faltaba virtud o te sobraban vicios. Cuarta parada, el fin político. Si analizamos fríamente la crítica de Fanfani, queda claro que el objetivo real de esta intervención estatal, disfrazada de pura caridad, no tenía nada que ver con el altruismo.
El verdadero propósito de fondo era el control social puro y duro. Las esferas de poder querían evitar a toda costa que las clases más bajas se convirtieran en delincuentes que amenazaran sus propiedades, o peor aún, en revolucionarios que hicieran tambalear el sistema. La ayuda era simplemente una válvula de escape para contener posibles rebeliones. Y llegamos a la quinta parte, de favores a derechos. Como sabemos, las sociedades no se quedan congeladas en el tiempo. El mundo empezó a dar un giro radical. La irrupción imparable de la revolución industrial, el crecimiento brutal de las ciudades y, sobre todo, la aparición de los sindicatos y los movimientos obreros cambiaron las reglas del juego por completo. En una sociedad moderna, masificada y exigente, ese viejo sistema de dar limosnas a cambio de portarse bien se volvió completamente inútil y obsoleto. Y esto ilustra a la perfección el enorme salto evolutivo de la asistencia social. Pasamos de un modelo de beneficencia, donde la ayuda era un favor discrecional que generaba una dependencia tremenda, a lo que hoy llamamos política social moderna. En este nuevo escenario, la asistencia se profesionaliza y se convierte en un derecho garantizado por el Estado. Ya no dependemos de la buena voluntad de una élite, sino de un sistema diseñado legalmente para mantener la estabilidad y sostener el tejido social. Es un cambio de mentalidad gigantesco. A modo de resumen rápido, para que nos quede bien grabado el marco de Fanfani, hay 4 conceptos clave. Primero, el actor, una élite actuando en nombre del Estado. Segundo, la visión, el pobre visto como alguien sin moral al que hay que vigilar. Tercero, el fin político, frenar rebeliones a toda costa. Y cuarto, los recursos, dinero público administrado como si fuera un chiringuito privado. En definitiva, una radiografía exacta de cómo funcionaba el control social en aquella época. Para cerrar, dejemos una reflexión en el aire. Hemos repasado ese larguísimo camino desde la caridad con condiciones hasta llegar a la conquista de los derechos sociales. Viendo todo esto, ¿creéis que entender esta historia cambia nuestra perspectiva sobre la sanidad y la asistencia pública actual? Darnos cuenta de que la ayuda no siempre ha sido un derecho garantizado nos ayuda a entender muchísimos de los debates y tensiones que seguimos viendo hoy en día en nuestros sistemas de bienestar. Ojalá este análisis os haya despertado el gusanillo sociológico y os anime a seguir cuestionando cómo funcionan nuestras instituciones. Nos vemos en la próxima exploración.